El sonido de la pluma sobre el pergamino es distinto cuando el futuro de un reino está colgando de una sola línea de tinta. No es el rasgueo común de un escribano aburrido. Es un susurro tenso, como si el papel respirara y temiera mancharse. Yo llevaba una bandeja de porcelana con 2 copas de infusión oscura, endulzada con miel de bosque y un plato pequeño de pan caliente. Lo más normal del mundo, si lo mirabas desde lejos. Una camarera omega cumpliendo su turno en el salón alto del palacio. Lo anormal era todo lo demás. El salón de las columnas estaba encendido con lámparas de aceite perfumado, pero el aire olía a invierno, a metal frío, a cuero recién aceitado, a ansiedad escondida bajo frases educadas. Los alfas lo disfrazan todo con cortesía cuando creen que el control todavía les pertenece. Yo era omega. Eso significaba que mi presencia era invisible por diseño, una sombra útil, una mano que no pregunta, una voz que no interrumpe. Y sin embargo, ese día mi vista se clavó en una palabra. El rey alfa estaba sentado en la cabecera de la mesa larga, con la espalda recta y la mirada fija en el documento extendido frente a él. No levantó la cabeza cuando entré, aunque estoy segura de que me escuchó, porque los alfas siempre escuchan. A su derecha estaba el canciller Orben, con un rostro que parecía hecho de piedra pulida. Tarium. Otro lado, los emisarios del valle enemigo, bien vestidos, muy tranquilos para gente que venía a recibir una rendición. Rendición. Solo pensar esa palabra me hacía sentir un frío raro en el pecho, como si una puerta interna se cerrara despacio. Habían llamado al papel decreto de rendición para que sonara definitivo, inevitable, limpio. Pero yo había servido té en suficientes reuniones para saber que lo limpio siempre escondía algo pegajoso. Mi bandeja tembló apenas cuando pasé cerca del brazo del rey. Una gota de té quiso escapar de la copa y yo la salvé con un movimiento rápido. Nadie lo notó, nadie salvo él. Sus ojos, sin moverse mucho, se deslizaron un instante hacia mi mano. No fue amenaza, fue cálculo, como si estuviera midiendo el mundo por detalles. Dejé las copas en el punto exacto indicado por el protocolo, 2 dedos de distancia del borde, el pan a la izquierda, la servilleta doblada en triángulo perfecto. Todo mi cuerpo estaba entrenado para hacer lo correcto sin existir. Entonces vi el sello, no el sello de cera. Todavía sin presionar, vi el espacio donde debía ir. Un círculo marcado como una luna pálida, esperando ser rellenada con autoridad. Y encima, justo encima del círculo, una línea escrita en tinta más oscura, reciente, que no coincidía con el resto de la caligrafía. Fue como oír una nota falsa en 19, una canción que conoces desde niña. Mi corazón se golpeó una sola vez fuerte. Volví a respirar despacio, como me enseñó mi abuela, para que nadie notara el miedo. No era mi lugar mirar documentos, no era mi lugar entenderlos, pero yo entendía porque antes de ser camarera omega, yo había sido hija de una mujer que copiaba cartas para comerciantes del puerto. Mi madre decía que la tinta podía mentir, pero la estructura no me enseñó a reconocer trampas. Un salvo colocado donde no debe, una fecha falsa, un número que cambia todo. Me acerqué un paso para retirar una migaja invisible de la mesa, el tipo de gesto que no despierta sospechas. Mis ojos bajaron lo suficiente para leer y allí estaba. Una cifra no era 12, era 2. La cláusula hablaba de los puentes del norte, los que conectaban el reino con los caminos de sal y por donde pasaba casi todo el comercio en invierno. El acuerdo, según los rumores que circulaban incluso entre el servicio, debía ceder 12 puestos de vigilancia por un periodo temporal como gesto de paz. Pero el papel decía otra cosa.
Decía que el reino cedía 2 puentes. 2. Solo que los puentes del norte no eran 12, eran 2. O sea, no se trataba de un gesto temporal. Era entregar todo el paso, todo el flujo, toda la garganta por donde respiraba el país. Sentí que la sangre se me iba a los dedos porque eso no era rendición. Eso era estrangulamiento lento. Y lo peor es que la frase estaba escrita con elegancia, camuflada entre palabras suaves, cooperación, armonía, estabilidad, palabras bonitas para una trampa fea. Levanté la mirada por reflejo y me crucé con la expresión del emisario principal, un alfa de sonrisa tranquila llamado Barek. Él también me vio mirando. Su sonrisa no cambió, pero su ojo derecho se estrechó apenas. Me atrapó. En ese instante comprendí que no era un error casual, era un error fatal puesto ahí a propósito, esperando que nadie lo notara y contando con que nadie como yo se atreviera a hablar. Volví a bajar la vista, fingiendo acomodar la servilleta, y el resto de mis sentidos se encendió como si mi cuerpo supiera antes que yo que estaba entrando en peligro. Escuché el roce de botas, el crujido leve del cuero de un guante, el silencio demasiado perfecto del salón. La pluma del rey se acercó al lugar de la firma. La punta tocó el papel. En mi mente apareció la imagen de mi barrio en invierno. Niños esperando pan, mujeres con manos agrietadas, mi madre contando monedas. Si el paso del norte caía en manos del valle, el precio de la saliría. La harina faltaría y la paz sería una palabra escrita sobre hambre. Yo era Omega. Nadie me había dado permiso para salvar nada. Pero si no decía nada, iba a ver cómo el reino se apagaba por una cifra. Tragué saliva en mi bandeja vacía. El metal del borde estaba frío contra mi palma, como si me recordara que todavía podía sostener algo firme. El rey iba a firmar y yo tenía solo un latido para decidir si una camarera Omega tenía derecho a interrumpir al alfa más poderoso del territorio. Si esta historia ya te está atrapando, deja un comentario diciendo desde qué país me escuchas y suscríbete al canal, porque lo que hice en el siguiente instante cambió mi vida y el destino del reino. Di un paso, abrí la boca, y justo cuando el primer sonido iba a salir, el canciller Orben giró la cabeza hacia mí, como si hubiera olido mi intención antes de escucharla. Sus ojos me atravesaron, no con rabia, con una advertencia silenciosa que decía, si hablas, ya no vuelves a ser invisible. La pluma del rey siguió bajando, y yo, por primera vez en mi vida, elegí existir. La palabra salió de mi boca como una chispa en un granero seco. Perdón, Majestad, no grité, no fui dramática. Solo hablé con la voz más controlada que pude reunir. Esa voz que usaba de niña cuando quería que un adulto me creyera sin discutir. La pluma del rey se detuvo a 1 milímetro del papel. No fue un movimiento brusco. Fue tan preciso que asustaba como si el tiempo obedeciera a su mano. El canciller Orben abrió apenas los labios, pero no dijo nada. Los emisarios del valle se quedaron quietos con esa calma que parece educación, pero es filo escondido. Y yo sentí en mi nuca el peso de todas las reglas del palacio cayéndome encima. El rey levantó la vista. Ahora sí me miraba de frente. Sus ojos no eran del color del hielo, ni del fuego, ni de nada típico. Eran de un marrón profundo, como madera mojada, como tierra fértil después de una lluvia fuerte. Ojos que habían visto decisiones que te cambian la respiración. «¿Tu nombre?», preguntó sin elevar la voz. Yo me quedé helada un instante, porque en el palacio mi nombre no importaba. Me llamaban Omega, chica, servicio, pero él me lo pidió. Me llamo Sarela Majestad. No era un nombre común entre la corte. En mi barrio sí. Mi madre decía que significaba la que observa. Yo nunca le creí todo hasta ese momento.
El rey apoyó la pluma sobre la mesa con cuidado, como si estuviera guardando una espada. Habla. El canciller Orb dio un paso pequeño hacia mí, casi imperceptible, y su sombra me tocó la falda. Fue su manera de decirme que estaba en el borde de un precipicio. Yo inhalé. Sentí el salón entero escuchando, incluso las lámparas. En el documento hay una cifra que no coincide con lo que se ha anunciado. Dije. El emisario Barks sonrió un poco más. Majestad, con más respeto, vamos a permitir que una camarera opine sobre asuntos de Estado, dijo él con tono de cortesía pulida. El rey no le respondió. Siguió mirándome a mí. Eso me dio valor, no valentía, valor prestado, como una capa que solo te cubre mientras no tiemblas. Yo me incliné ligeramente hacia el pergamino sin tocarlo. No me atrevía a acercar demasiado la mano por miedo a que alguien interpretara eso como un acto de agresión. En ese salón, cualquier gesto podía convertirse en excusa. La cláusula de los puentes del norte. Dije, dice que el rey no cede 2 puentes, pero los puentes del norte son 2, no 12, 2. Hubo un silencio, no un silencio vacío, un silencio que se llena con la conciencia de que alguien acaba de cambiar la dirección de un barco. El canciller Orben palideció apenas, lo justo para que yo lo notara. Sus ojos cayeron al documento. Barek soltó una risita corta, casi como si estuviera entretenido. Una confusión de lectura, dijo él. La tinta puede engañar. Son cosas que pasan. Yo sabía que mentía, no porque yo fuera especial, sino porque esa línea era más oscura, más reciente, y porque nadie comete ese tipo de error en un acuerdo de rendición con emisarios presentes. El rey extendió la mano y por primera vez tomó el pergamino con sus propios dedos. Los alfas no suelen tocar los papeles delante de otros. Hacen que otros lo hagan. Eso era un gesto grande. Miró la cláusula. Sus pupilas se contrajeron apenas y entonces algo cambió en su mandíbula. No rabia, algo más frío, comprensión. Orben se acercó rápido, con la intención clara de hablar por encima de mí, de retomar el control. Majestad, permítame, empezó. Pero el rey levantó la mano sin mirarlo y Orben se quedó mudo. Barek todavía sonreía como si esto fuera una obra con un giro divertido. El rey habló al fin y su voz fue tranquila como un lago antes de una tormenta. ¿Quién escribió esta cláusula? Barek se llevó una mano al pecho fingiendo sorpresa ofendida. Majestad, los acuerdos se redactan en conjunto. Nuestros escribanos, los suyos. ¿Quién? Repitió el rey con la misma calma. Escribió esa línea más oscura. Fue la primera vez que escuché a un alfa imponer su voluntad sin subir el tono. Se sintió como una puerta cerrándose con llave. Barek miró al escribano real, un hombre delgado al final de la mesa. El escribano tragó saliva y sacudió la cabeza con desesperación silenciosa. Yo copié el texto que me entregaron. Balbuceó. No alteré nada, Majestad. Orben carraspeó. Esto puede resolverse con una fe de ratas. No conviene. Conviene, lo interrumpió el rey. Entender qué se intentó hacer aquí. Yo debería haber retrocedido. Eso era lo prudente, pero mi cuerpo seguía tenso, como si ya no supiera volver a ser invisible. El rey volvió a mirarme. ¿Por qué tú lo viste?, preguntó. Esa pregunta me atravesó. Porque no era, ¿cómo te atreviste? Era otra cosa. ¿De dónde viene tu mirada? Yo no quise sonar orgullosa. Ser orgullosa en ese lugar era invitar al castigo. Mi madre copiaba cartas para comerciantes, respondí. Aprendí a anotar números y cláusulas, y yo sirvo aquí. Escucho. Todos hablan. Creen que no entiendo.
Barek hizo un gesto teatral de aburrimiento. Majestad, no perdamos tiempo. La paz exige rapidez. El rey giró su cabeza hacia él. No cambió la expresión, pero la temperatura del salón bajó. La paz, dijo el rey, no se firma con una trampa en la garganta. Yo vi entonces un detalle que me puso la piel de gallina, el anillo del rey. El sello que todavía no había presionado estaba sobre la mesa. Si lo estampaba, el acuerdo quedaba sellado. Pero ahora su dedo no se acercaba al anillo, se acercaba a la verdad. El rey golpeó 2 veces la mesa con la punta de la pluma. 2 golpes suaves. De inmediato, 2 guardias del palacio se acercaron a la puerta. No entraron con violencia. Solo se posicionaron como quien cierra el mundo sin decirlo. Barek lo notó y su sonrisa perdió el brillo por primera vez. Majestad, empezó a decir. Siéntese, ordenó el rey. Barek parpadeó, dudó y se sentó. Porque un alfa puede ser insolente con una omega, pero no con un rey alfa en su propio salón. El rey miró a Orben. Canciller, ¿cuántos puntos de paso del norte tenemos registrados en el mapa real? Preguntó. Orben respiró hondo, como si el aire le pesara. 2. Majestad. El rey asintió despacio. Entonces esta cláusula pretende entregar ambos, dijo. El salón pareció inclinarse hacia nosotros. Yo sentí un temblor en las rodillas, no por miedo a Barek, por miedo a lo que significaba. Porque si los emisarios se atrevían a colocar una trampa tan descarada, era porque tenían poder suficiente para creer que les saldría bien. De todos modos, el rey se apoyó hacia atrás en su silla. Esto no es un error, dijo. Y ahí, justo ahí, Barek dejó caer la máscara por un segundo. Solo un segundo. En su mirada apareció algo como diversión oscura, como si pensara, ya estás dentro. El rey volvió a mí y su siguiente frase me partió la vida en 2. Desde este instante, Sarela, tú no vuelves al servicio común. Yo me quedé sin aire. Orben protestó con la mirada. Los escribanos se tensaron. Los guardias miraron al frente rígidos. El palacio entero parecía negarse. Majestad, susurré sin saber qué decir. El rey no se movió. Si ellos te vieron leer, dijo, ya no eres invisible para el valle. Y si el valle sabe tu nombre, tú necesitas protección y yo necesito tu ojo. Mi corazón golpeó de nuevo un ojo omega en un mundo alfa. Barek se reclinó como si el espectáculo le encantara. ¡Qué conmovedor!, dijo él. Un rey que adopta a una sirvienta. No hubo insulto en el tono, solo veneno fino. El rey no respondió a la provocación, solo dijo, traigan el mapa del norte. Y entonces lo comprendí. Lo que había empezado como una cifra en tinta oscura estaba abriendo una puerta hacia algo mucho más grande, algo que el valle no quería negociar en paz, algo que se ocultaba bajo el disfraz de rendición. Los guardias se movieron, un sirviente corrió por el corredor. Orben apretó los labios y yo me quedé ahí con las manos vacías, sintiendo que mi bandeja, mi vida anterior, se había quedado en otro mundo. Antes de que el mapa llegara, el rey se inclinó hacia mí y dijo en voz baja para que solo yo escuchara, si te equivocas, te destruirán. Si estás en lo correcto, tal vez acabas de salvar a miles. Y yo pensé, tal vez majestad, pero ahora necesito que usted también me crea cuando le diga la segunda cosa que noté, porque no era solo la cifra, había otra marca, un pequeño símbolo al lado de la cláusula, casi invisible, como una firma secreta. Y ese símbolo lo había visto antes, en un lugar que ninguna omega debería conocer. El mapa llegó enrollado en un cilindro de cuero con bordes gastados por manos que habían señalado rutas demasiado importantes para equivocarse. Lo colocaron sobre la mesa con una reverencia rápida, como si el cuero también tuviera jerarquía.
Yo seguía con el pecho apretado por la frase del rey. No vuelves al servicio común. Eso podía significar muchas cosas. Protección, sí, pero también vigilancia. Si la Corte decide que una Omega vio demasiado, la Corte también decide cuánto tiempo esa Omega sigue respirando dentro de sus muros. Yo no quería pensar en eso y aún así lo pensaba. El rey extendió el mapa con una calma que parecía imposible. Las montañas del norte se abrieron en tinta azulada, los caminos en trazos marrones, los ríos en líneas finas que se bifurcaban como venas. Y allí estaban dos puentes marcados con un símbolo de arco doble, los puentes del norte. 2. El canciller Orben se inclinó para mirar, pero no demasiado, como si temiera que el papel le manchara el prestigio. Barek, el emisario, observaba con la misma serenidad de antes, aunque yo notaba en sus dedos un movimiento pequeño como un tic. Cuando el control se resbala, el cuerpo lo delata. El rey deslizó la yema del dedo por los dos arcos. Si cedo esto, dijo, mi reino no cae hoy, se vacía mañana. Nadie respondió porque era verdad y porque incluso la verdad en un salón de negociación puede ser una amenaza. Yo carraspeé sin querer. Quería decirlo. Quería soltar esa segunda cosa que había notado, pero sentí el peso del símbolo en mi memoria como una piedra en la lengua. El rey, sin mirarme directamente, preguntó, ¿qué más viste? Orben levantó la cabeza al instante, como si la pregunta le hubiera jalado un hilo en la nuca. Yo tragué saliva. No había forma suave de esto. En la cláusula dije, había un símbolo al lado, pequeño, casi como un sello, pero no oficial. Barek soltó una risa breve. Ahora también vamos a analizar adornos de tinta, dijo. Majestad, esto es ridículo. El rey no le dio ni un segundo de atención. Descríbelo, me pidió. Respiré despacio. Recordé el trazo exacto, porque la forma era difícil de olvidar. Un círculo abierto en la parte superior como una luna incompleta, con 3 líneas cortas dentro, inclinadas como si fueran dientes o rayas de lluvia. Parece una luna abierta, expliqué. Y dentro tiene 3 marcas. Orben se quedó inmóvil. No parpadeó y por primera vez lo vi como se ve a alguien cuando se le cae una máscara sin querer. No era solo tensión por política, era algo más personal. El rey lo notó también. Yo vi como su mirada se desplazó lenta hacia Orben. Canciller, dijo, ¿te suena Orb? Enforzó una sonrisa demasiado cuidadosa. Majestad, existen miles de símbolos en los mercados, en las casas comerciales. No podemos, te suena, repitió el rey con la misma voz, sin amenaza, sin ira, solo insistencia. Orben bajó la vista al mapa, fingió estudiar un camino. Yo sentí que el salón se cerraba sobre nosotros como una puerta pesada. Entonces hablé antes de arrepentirme. Yo lo he visto antes. Silencio. Hasta las lámparas parecieron dejar de crepitar. Barek se enderezó un poco. Su serenidad se tensó como una cuerda afinándose. El rey me miró otra vez. ¿Dónde? Preguntó. Y aquí estaba la parte que me daba miedo decir, no por el rey, sino por el palacio. Porque hay lugares en un castillo donde los nobles no entran, pero donde la verdad se acumula como polvo. En las bodegas antiguas, confesé, debajo del ala este, donde llegan las cajas sin sello real, Orb dio un paso involuntario hacia mí, un gesto mínimo, pero lo hizo como si su cuerpo intentara detener mis palabras antes de que salieran. Eso es imposible, dijo él demasiado rápido. El ala este está restringida. Completé yo con voz baja. Sí, por eso sé que no debería haber estado ahí. El rey no se sorprendió como yo temía. No mostró indignación teatral, solo curiosidad concentrada.
¿Por qué estabas ahí? La vergüenza me subió a la cara, no por haber desobedecido, sino por la razón. Hambre de respuestas. Mi madre enfermó el invierno pasado. Dije, los médicos del barrio cobran por adelantado. Yo necesitaba un pago extra. El encargado de almacén ofrecía monedas a quien ayudara a mover cajas sin preguntas. Yo fui, no me enorgullecía, pero era real, y la realidad a veces es más dura que cualquier castigo. Barek chasqueó la lengua como si estuviera disfrutando el momento. Una sirvienta que se mete en bodegas. Clandestinas, dijo. Qué testimonio tan confiable. El rey no se alteró. ¿Y en esas cajas viste el símbolo? Preguntó. Asentí. En madera y en papel, respondí. En etiquetas, en cintas. Siempre el mismo dibujo y siempre en envíos que iban hacia el norte. Orben apretó los labios. La piel alrededor de su boca se volvió blanca, como si estuviera conteniendo una frase o un grito. El rey apoyó ambas manos sobre el mapa. Muéstrame el camino, ordenó. ¿Qué rutas usaban esas cajas? Yo cerré los ojos un segundo. En mi mente vi el pasillo húmedo, el olor a moho, las linternas pequeñas, el encargado de almacén diciéndome que no mirara demasiado. Vi también el detalle que me había quedado grabado, un papel de guía arrugado donde se repetía una palabra que yo no entendí. Entonces volví a abrir los ojos. Las cajas se marcaban para salir por la puerta de carros del ala este. Dije, de ahí por el camino de grava hasta el puesto de peaje viejo, el que ya no se usa para viajeros. Orben soltó una exhalación corta, casi inaudible, un sonido que no era alivio, era resignación. El rey señaló el mapa. Ese puesto, dijo, está aquí. Su dedo tocó un punto y mi estómago se encogió porque el punto estaba cerca del primer desvío hacia los puentes del norte. Barek se reclinó en su silla tratando de parecer aburrido, pero su rodilla se movía. Majestad, dijo con tono amable. Coneto, esto es teatro de sótano. El acuerdo, cortó el rey. Está suspendido. La palabra suspendido cayó como una cortina. No era una explosión, era peor, era un cierre. Barek perdió la sonrisa por completo. Por primera vez se le notó el esfuerzo por mantener el control. Eso tendría consecuencias, murmuró. Todo tiene consecuencias, respondió el rey. Orben se apresuró a Minabus a hablar. Majestad, quizás sea mejor revisar esto en privado. No conviene humillar a los emisarios. Podemos. El rey lo miró con una calma que ya no parecía humana. Lo que no conviene, dijo, es que el enemigo aprenda cuánto tardamos en ver una trampa. Barek apretó la mandíbula. Se le notó el enojo, pero lo envolvió en cortesía. Entonces revisemos, dijo con rapidez. El rey inclinó la cabeza apenas como concediendo lo mínimo. Bien, dijo, y luego a mí, Sarela, puedes dibujar el símbolo asentí. Aunque mis manos temblaban por dentro, me dieron un papel limpio y una pluma. Sentí todas las miradas encima como agujas. Dibujé el círculo abierto. Dibujé las 3 marcas inclinadas. Traté de ser exacta. Cuando terminé, el rey sostuvo el papel frente a la luz. Lo estudió y entonces hizo algo que me erizó la piel. Volteó el dibujo y lo comparó con una marca pequeña en el borde del mapa cerca de la leyenda de rutas comerciales. Allí, casi escondida, había una forma parecida, no idéntica, pero lo suficientemente cercana para ser una familia de símbolos. El rey dijo una sola frase. Esto no es del valle. Orben se quedó sin color. Barek sonrió, pero ya no era una sonrisa bonita. Era una sonrisa que decía, si sigues te arrepentirás.
Yo miré el borde del mapa otra vez y sentí que el mundo se inclinaba porque si el símbolo no era del valle, entonces la trampa no venía de afuera, venía de adentro. Y en ese instante, mientras todos se concentraban en el mapa, yo noté algo más. El canciller Orben llevaba en su anillo un detalle grabado en miniatura, casi invisible, que se parecía demasiado a mi dibujo. Mi garganta se cerró. El rey todavía no lo había visto, y yo tenía que decidir si lo decía ahí frente a todos o si me callaba para sobrevivir un día más. No dije lo del anillo de Orben, no en ese instante, no frente a Barek, ni frente a los escribanos, ni frente a la mesa donde cada palabra se convierte en un arma, aunque aquí las armas no hacen ruido. Me quedé callada porque entendí algo simple y terrible. Si el símbolo venía de adentro, entonces el salón entero podía estar escuchando para alguien más. El rey sostuvo mi dibujo como si pesara más que el papel. Receso anunció sin pedir permiso a nadie. Esa sola palabra movió a todos. Los escribanos recogieron plumas, los sirvientes apartaron copas, los guardias abrieron la puerta doble y el aire del pasillo entró con olor a piedra fría. Barek se levantó con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Majestad, dijo, esperamos que la sensatez regrese cuando el té se enfríe. Yo no pude evitar apretar los dedos, pero mantuve la cabeza baja. No era odio lo que sentía, era la certeza de que él ya estaba contando los pasos para que yo no volviera a pisar ese salón. Orben se inclinó ligeramente hacia el rey. En privado podremos aclarar este malentendido, murmuró. El rey no contestó. Caminó hacia una puerta lateral sin mirar a nadie y una parte de mí se aferró a ese gesto. Él no estaba huyendo, estaba eligiendo dónde se respiraba. Un guardia se acercó a mí. Tú, dijo en voz baja, sin dureza. Ven. Mis piernas se movieron antes de que mi mente lo autorizara. Crucé el umbral detrás del rey y sentí algo extraño. El sonido del salón grande quedó atrás como un mar lejano. Aquí adentro, en una cámara más pequeña con estanterías y tapices viejos, el aire era más quieto, más peligroso. El rey se detuvo frente a una mesa baja. A un lado, una lámpara. Al otro, jarra de agua. Orben entró también. Yo quedé a 2 pasos del rey con las manos juntas, como si todavía sostuviera una bandeja invisible. Esa postura me daba cierta estabilidad. Ahora, dijo el rey sin público, Canciller, explícanos por qué este símbolo aparece en una cláusula y por qué mi camarera lo ha visto en bodegas no registradas. Orben tardó un segundo en responder, solo un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que yo viera el esfuerzo, como si dentro de él hubiera puertas cerrándose. Majestad, comenzó, las bodegas del ala este se usan para almacenaje de emergencia. A veces llegan envíos sin sello por discreción comercial. Discreción, repitió el rey sin emoción. Oh, clandestinidad. Orben abrió las manos. No quisiera alarmar. La chica dice haber ayudado a mover cajas por dinero. Eso ya es un problema de disciplina del servicio. Yo sentí que la vergüenza intentaba morderme, pero no le di el gusto. Lo que hice fue por mi madre, y aunque me doliera no era un pecado. El rey giró apenas la cabeza hacia mí. Sarela, dime algo, dijo. Cuando viste ese símbolo en las bodegas, ¿lo viste solo en etiquetas o también en documentos? Mi lengua se pegó al paladar. Recordé un papel arrugado, una guía de carga con letras apretadas. En documentos también, respondí. Guías. Y una vez un listado de nombres. Orben inhaló más fuerte de lo necesario. Listados, repitió el rey. ¿Qué nombres? Yo dudé porque no los recordaba todos, pero recordaba uno porque me pareció ridículo de tan noble. Casa Rimeval, dije.
El rey levantó una ceja. Fue un gesto mínimo, pero lo sentí como un relámpago silencioso. Orben sonrió. Ahora sí, como quien encuentra un punto para atacar. Casa Rimeval es un aliado histórico de la corona, dijo. Sus caravanas son de confianza y con respeto, majestad. Una omega no distingue nombres de casas, los repite como los escucha. El rey no le respondió. Se acercó a la lámpara y sostuvo mi dibujo otra vez. Canciller dijo con suavidad, acércate. Orben obedeció. Muéstrame tu mano, pidió el rey. Mi estómago se apretó. Yo no había dicho nada del anillo, pero el rey lo olió. Los alfas de verdad, cuando algo no encaja, lo sienten como una astilla bajo la piel. Orben extendió la mano. Primero la derecha, el rey la miró, luego la izquierda. Allí estaba el anillo. Yo lo veía desde donde estaba, el grabado minúsculo, casi escondido en el borde, como si fuera un adorno cualquiera, pero yo sabía que no era cualquiera. El rey tomó la mano de Orben sin apretar, sin agresión. Solo la sostuvo a la luz y el silencio se volvió tan tenso que tuve miedo de que mi respiración lo rompiera. Interesante, dijo el rey al fin. Tu joyero tiene buen gusto. Ese grabado se parece mucho al dibujo de Sarela. Orben intentó reír, pero su garganta lo traicionó y le salió un sonido seco. Majestad, eso es una coincidencia estética. Los artesanos repiten motivos. Motivos, repitió el rey como lunas abiertas. Yo vi una gota de sudor en la sien de Orben, una sola. Bajó despacio. El rey soltó la mano. Muy bien, dijo. Entonces será fácil despejar la duda. Orben parpadeó. Quiero el libro de registros del ala este, ordenó el rey, el de entradas y salidas, y lo quiero ahora, traído por ti, canciller, sin intermediarios. Orben abrió la boca, cerró, volvió a abrir. Majestad, el libro empezó ahora, repitió el rey. Orben se inclinó con rigidez, dio media vuelta y salió. La puerta se cerró. Quedamos el rey y yo. Y ahí, por primera vez desde que hablé en el Salón de las Columnas, sentí el temblor verdadero en mis rodillas. No era miedo a un castigo, era miedo a estar viendo una grieta en la base del palacio. El rey se sirvió agua y no me ofreció, no por desprecio, sino porque su mente estaba en otra parte. Si el canciller miente, dijo en voz baja, entonces no sé cuántas piezas de mi casa ya no me pertenecen. Yo tragué saliva. Majestad, me atreví a decir. Yo no quería causar esto. Él me miró con algo que no supe nombrar al principio. Luego lo entendí. Respeto controlado, como si le molestara admitirlo. No lo causaste, dijo. Solo lo viste. Eso me hizo arder los ojos. No lloré, pero estuve cerca porque toda mi vida me habían enseñado que ver demasiado era un error. Y ahora el rey me estaba diciendo que ver era lo único que importaba. Necesito que recuerdes todo, continuó. Cada etiqueta, cada palabra, cada ruta. Haz en ti. Y necesito algo más, añadió, y su tono cambió un poco. Necesito saber si puedo confiar en ti cuando te ofrezcan algo para callarte. Mi garganta se cerró. Pensé en mi madre, en las monedas, en el hambre. Luego pensé en esa cifra. 2 puentes, 2 gargantas. Si me compran el silencio, dije, mi madre comerá hoy, pero mi barrio no comerá mañana. Yo no quiero vivir con esa clase de pan. El rey sostuvo mi mirada un segundo más de lo cómodo. Bien, dijo, porque lo van a intentar. Se oyó un golpe suave en la puerta. Un guardia asomó la cabeza. Majestad, anunció el emisario. Barek pide ver a Sarela. Dice que tiene una disculpa y un regalo por el malentendido. El rey no se movió,
Solo me miró y en ese instante entendí que el regalo no era un regalo, era una prueba, y que mi respuesta decidiría si yo salía de esa cámara como una sirvienta o como una pieza que el propio Rey Alfa estaba poniendo en el tablero. El guardia no esperó mi respuesta. Su mirada decía que el palacio ya había decidido que ese encuentro ocurriría con o sin mi voluntad. Pero el Rey Alfa levantó una mano y el mundo volvió a obedecerle. Ella irá, dijo cuando yo lo indique. El guardia asintió y desapareció tras la puerta. Yo me quedé quieta con la garganta seca. Un regalo por el malentendido. Una disculpa, como si la cifra en el decreto hubiera sido un tropiezo simpático, no una soga disfrazada de cinta. El rey me observó como si estuviera midiendo algo que no se ve. Te voy a decir lo que pasará, habló en Miman, voz baja. Barek te ofrecerá seguridad, dinero, medicina, una solución rápida. No lo hará porque le importes, lo hará porque le estorbas. A sentir despacio, mi mente corría, pero mi cuerpo se obligó a quedarse sereno. ¿Quieres que rechace el regalo? Pregunté sin mirarlo demasiado, porque sabía que en la corte una omega no pregunta así. No, respondió. Quiero que escuches, quiero que recuerdes y quiero que vuelvas con cada palabra. Yo entendí el verdadero peligro en ese vuelvas. No era una orden ligera, era un desafío al valle y tal vez a la mitad del palacio. El rey se acercó a la lámpara, tomó mi dibujo del símbolo y lo guardó en una carpeta delgada de cuero. Idris llamó sin elevar la voz. De la sombra de un tapiz salió una mujer alta, de pasos silenciosos, con la postura de alguien que no necesita permiso para estar en un lugar. Su uniforme no era de guardia común, era más simple pero mejor cosido. Sus ojos eran grises y no tenían la curiosidad que todos me habían lanzado. Tenían concentración. Majestad, dijo ella, vas a acompañarla, ordenó el rey sin que se note. Idris hizo una inclinación mínima. Luego me miró a mí y en esa mirada leí algo inesperado. No desprecio, no superioridad, una especie de reconocimiento duro, como si ya supiera lo que era intentar sobrevivir sin ser vista. Entendido, respondió el rey y me señaló la puerta. Ve, dijo, y no olvides esto. Ellos no te están dando un regalo, te están comprando una historia. La frase se me quedó clavada mientras caminaba por el pasillo. Mi falda rozaba la piedra. Mi respiración era lo único que podía controlar. Idris iba a unos pasos detrás, siempre justo fuera de la sensación de compañía, como una sombra entrenada. Me condujeron a una antesala con bancos de madera y un ventanal alto. No era el gran salón de negociación, era más íntimo, diseñado para conversaciones que no debían resonar. Barek ya estaba allí, solo mirando un cuadro antiguo de una cacería que nadie mencionaba. Cuando me vio entrar, sonrió con esa calma de quien se cree dueño del final. Sarela, dijo pronunciando mi nombre como si fuera un capricho reciente, te debo una disculpa. En la mesa las palabras se vuelven rígidas. A veces la gente se ofende por detalles. Detalles. Yo tragué saliva sin mostrarlo. Yo solo hice mi trabajo, respondí. Ah, dijo él acercándose un paso. Ese es el problema. Tu trabajo como camarera no incluye leer. Pero eres lista. Eso es raro y valioso. Lo valioso, pensé, siempre termina con precio. Barek extendió una caja pequeña envuelta en tela fina. Un gesto dijo, para tu madre. Mi estómago se cerró. No pregunté cómo sabía de mi madre. La respuesta estaba en el aire del palacio. Siempre hay oídos donde menos quieres. Gracias, dije sin tocar la caja todavía. Ábrela, pidió amable. Mis dedos se movieron despacio. La tela se deslizó y la caja mostró un frasco de vidrio oscuro
con una etiqueta limpia, sin marca de botica del barrio. Medicina de la cara, cara y rara. Sentí un golpe en el pecho. Mi madre tosiendo en la noche. Mis manos contando monedas. La desesperación que te hace aceptar. Trabajos en bodegas restringidas. Barek observaba mi reacción como quien mira un pez acercarse al anzuelo. Eso aliviará su respiración, dijo, y puedo asegurar un suministro constante si se necesita. ¿A cambio de qué?, pregunté, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Barek se encogió de hombros, como si yo fuera ingenua por ver comercio donde él pretendía ver bondad. De nada tan dramático, dijo. Solo necesito que la calma regrese, que no vuelvas a interrumpir asuntos que no te corresponden. Yo apreté el frasco con cuidado, como si fuera frágil. Lo era no solo por vidrio, por tentación. Yo no busco problemas, dije. Entonces estamos de acuerdo, respondió, y su sonrisa se afiló. El rey está bajo presión. Quiere parecer fuerte, pero tú y yo sabemos que firmará. Solo que ahora te usarán como símbolo. Una omega que salvó al reino. Un cuento bonito. Su forma de decir cuento bonito medio escalofrío. No por amenaza abierta, sino por la certeza de que él conocía el hambre humana mejor que la mayoría de nobles. ¿Y si no firmara?, pregunté fingiendo curiosidad. Barek caminó hacia el ventanal y miró afuera. Si no firma, el comercio se ahoga, dijo. La gente se desespera, los aliados se cansan, las casas nobles se impacientan. Al final, Majestad necesita estabilidad y la estabilidad cuesta. Luego se volvió hacia mí, pero tú, añadió, no tienes por qué hundirte con su orgullo. Tú puedes estar bien, tu madre puede estar bien, incluso podrías trabajar para una casa mejor que la cocina real. He oído que a Casa Rimeval le gustan las mujeres discretas. Ahí estaba, como una migaja deliberada. Yo mantuve el rostro quieto, pero por dentro algo se ordenó. Rimeval no era solo un nombre en un papel, era una puerta. ¿Casa Rimeval participa en esto?, pregunté como si fuera una duda inocente. Barek soltó una risa suave. Participa en lo que conviene, dijo. No piense en grandes conspiraciones, Sarela. Piensa en sobrevivir. Me ofreció la caja de nuevo y su voz bajó un tono. Solo prométeme que no dirás otra palabra. Deja que el rey firme cuando llegue el momento. Deja que la paz ocurra y yo me encargo de que tu madre respire tranquila. Yo miré el frasco, miré su etiqueta limpia, luego miré sus ojos y decidí hacer lo único que podía protegerme en ese instante. No luchar contra el anzuelo, sino tirar del hilo. Necesito pensarlo, dije. Barek levantó una ceja. Pensar que es medicina es alivio. Necesito pensar en cómo decirle a mi madre que esto no viene del palacio, respondí. Ella desconfiará, y si desconfía no lo tomará. Barek se acercó un paso más y yo pude oler su perfume caro y demasiado dulce para un día frío. Dil que viene de una amiga, dijo, de alguien que quiere ayudarte. Amiga, qué palabra tan falsa en su boca. ¿Y si yo acepto? Añadí, ¿cómo me contacta esa amiga cuando se necesite más? Bar sonrió complacido, metió la mano en su chaqueta y sacó una ficha pequeña de metal mate con el mismo símbolo, luna abierta, 3 marcas. La colocó en mi palma. Enséñala en el puesto de peaje viejo, dijo. A medianoche, solo una vez, te darán lo que necesites. Mis dedos se cerraron alrededor de la ficha. Sentí su frío y también sentí el vértigo de lo que acababa de obtener sin que él se diera cuenta. Una ruta confirmada, un método, un punto de contacto. Gracias, dije bajando la cabeza lo justo para parecer obediente.
Varek tocó el borde de la caja como un recordatorio. «Quiero tu silencio, Sarela», dijo suave, «y quiero que vivas». Esa frase pudo sonar amable a oídos ingenuos. Para mí sonó como una cuerda alrededor de un tobillo. No aprieta ahora, pero no te deja correr. Yo di un paso atrás. «Haré lo mejor para no estorbar», respondí. Salí de la antesala con el frasco en una mano y la ficha en la otra, escondida bajo la tela de mi manga. En el pasillo, Idris apareció a mi lado como si siempre hubiera estado allí. «No lo abriste del todo», susurró mirando la ficha apenas un instante. «No», dije, «pero me dio esto». Idris no mostró sorpresa, solo un asentimiento mínimo. «Entonces volvamos», dijo. Cuando cruzamos la esquina final, vi al rey esperándome en la cámara privada. Su postura decía que había estado quieto, pero su mirada decía que había estado calculando. Yo apreté el frasco y entonces, antes de hablar, vi algo que me heló más que cualquier amenaza de Varek. El canciller Orben regresaba por el pasillo con el libro de registros bajo el brazo y el borde del liso libro estaba rasgado como si faltaran páginas. El libro de registros parecía pesado, pero no por el cuero. Era pesado por lo que faltaba. Orben entró con pasos firmes, como si el pasillo le hubiera dado tiempo de ensayar una cara neutral. Traía el volumen contra el pecho, y aún así, yo vi el borde rasgado, una herida torpe en un objeto que en teoría debía ser intocable. El rey no dijo nada al principio, solo miró el libro, luego miró las manos del canciller, y por último me miró a mí como si estuviera preguntándome, sin palabras, si yo también lo había notado. Yo asentí con un movimiento mínimo. Era suficiente. El rey entendía mínimos. Orben colocó el libro sobre la mesa con cuidado exagerado. «Aquí está, Majestad», anunció. «El registro del ala este». El rey no lo tocó de inmediato. «Lo trajiste tú», dijo como si estuviera confirmando un detalle. «Sí», respondió Orben demasiado rápido. El rey apoyó la yema de un dedo en el borde rasgado. No tiró, no levantó la tapa todavía, solo sintió la irregularidad, como quien palpa una piedra para detectar una grieta. «Faltan páginas», dijo. Orben sostuvo la respiración un instante. Después sonrió. «Algunas hojas se despegan con el uso», explicó los libros viejos. «Este libro no es de uso», lo interrumpió el rey. «Este libro es de control». La palabra control se quedó suspendida. Yo apreté el frasco de medicina en mi mano, recordando la voz de Varek, su sonrisa, su falsa amabilidad. Ellos no te están dando un regalo, te están comprando una historia. Orben abrió el libro con un movimiento suave, como si todo estuviera en orden. Pasó páginas, señaló columnas, mostró firmas. Se veía impecable, demasiado impecable. El rey observó sin acercarse. Esa distancia era intencional. A veces la manera de atrapar una mentira no es discutirla, sino dejar que se muestre sola. «De las entradas de la última luna», ordenó el rey. Orben bajó la mirada y empezó a recitar. «Sacos de grano, madera, carbón, aceite, nombres de proveedores, todo perfectamente aburrido». Yo miré las fechas, había algo extraño. En el margen donde solían anotar la puerta exacta de salida, aparecían marcas repetidas, 2 trazos cortos, como si alguien hubiera borrado y reescrito. Orben siguió leyendo, y mi estómago se encogía más, porque era la clase de lectura que busca cansar a quien escucha hasta que se rinda y diga, «Basta, confío». El rey lo dejó hablar el tiempo suficiente para que el salón se llenara de rutina. Luego dijo, «¿Dónde está la entrada de las cajas sin sello?» Orben no levantó la cabeza. «No existen», respondió como si fuera obvio. «Todo ingreso tiene sello o firma». La lámpara chisporroteó.
El aire se puso tenso. El rey giró hacia mí. Sarela, dijo, ¿qué viste tú? Yo sentí el peso del frasco, la ficha de metal escondida en mi manga y el miedo que intentaba convertirme en sombra otra vez. Pero ya era tarde para volver atrás. Vi cajas sin sello, dije, y vi el símbolo y vi guías con rutas al norte. Orben cerró el libro con fuerza contenida, como si lo protegiera de mi voz. Majestad, dijo, ya se equivoca. Se dejó llevar por rumores de Lentinón sin servicio. Su necesidad de dinero la llevó a lugares indebidos. No es confiable. El rey lo miró con calma. ¿Qué tan confiable es un libro al que le faltan páginas?, preguntó. Orben apretó la mandíbula. El libro es el libro, insistió el rey. Tomó el volumen por fin y lo abrió donde el borde estaba rasgado. Pasó dedos por el lomo, como buscando el punto exacto donde se arrancó. Esto no se desprendió solo. Dijo esto se arrancó. Orben abrió las manos. Majestad, con respeto, ¿va a acusarme por el estado de un objeto? El rey no respondió de inmediato. En lugar de eso se volvió hacia Idris, que estaba cerca de la pared, inmóvil. Trae una lámpara más fuerte, ordenó. Idris salió sin hacer ruido. Orben pareció relajarse un poco, como si creyera que el rey estaba buscando algo imposible. Marcas invisibles, pruebas que no existen. Yo conocía esa táctica. La había visto en el mercado cuando alguien robaba pan y el vendedor exigía testigos imposibles. Si no hay prueba perfecta, el poderoso gana. Pero el rey no era un vendedor y no estaba jugando al mismo juego. Cuando Idris volvió con una lámpara de aceite más blanca, el rey la inclinó sobre el borde rasgado. La luz reveló algo, fibras del papel en dirección irregular. Había restos de tinta en el lomo, como si alguien hubiera arrancado hojas ya escritas. Orben lo vio también y su rostro, por un segundo, se endureció. El rey alzó la vista. ¿Qué escondes?, preguntó. Orben no respondió. Se limitó a respirar como quien mantiene el equilibrio sobre una tabla mojada. Fue entonces cuando yo decidí entregar lo que Varek me había dado, no por valentía, sino porque era una cuerda en mi mano y yo prefería sostener la cuerda que ser arrastrada por ella. Majestad, dije y mi voz tembló apenas. Varek me ofreció un regalo para mi madre. Orin giró la cabeza hacia mí sorprendido y eso me confirmó algo. Él no lo sabía o fingía no saberlo. Pero la sorpresa fue real, mínima, y en la corte las sorpresas reales son raras. El rey no cambió la expresión. Continúa, ordenó. Yo saqué la ficha de metal de mi manga y la dejé sobre la mesa, cerca del dibujo guardado en la carpeta. La luna abierta con 3 marcas brilló un instante bajo la lámpara. Me dio esto, dije, y me dijo que si necesitaba más medicina fuera al puesto de peaje viejo a medianoche enseñando la ficha. El silencio fue absoluto. Orben miró la ficha como si fuera un insecto inesperado en su comida. El rey no la tocó, solo la observó. Así que hay un punto de contacto, murmuró Idris, inclinó la cabeza como si ya estuviera pensando en rutas, sombras, pasos. Orben intentó recuperar su voz. Majestad, esto es una trampa evidente. Dijo, enviar a una omega a un punto de contacto puede provocar un escándalo. No enviaré a una omega, respondió el rey suave. Enviaré un ojo. Me miró y yo sentí el golpe de esa frase como un destino. Pero antes, añadió el rey y su mirada volvió a Orben. Vamos a hacer algo más sencillo. El rey tomó el libro, lo empujó hacia el canciller y dijo, traerás el segundo registro, el duplicado sellado que se guarda en la torre de Minascent. Archivo. Si me dices que no existe, Orben,
entonces sí tendremos un problema real. Orben tragó saliva. Majestad, el duplicado existe, cortó el rey. Orben se quedó quieto, luego asintió con rigidez. Como ordene, dijo. Cuando salió el rey no esperó a que la puerta se cerrara del todo para hablar. Sarela dijo en voz baja, «Vas a ir al puesto de peaje». Mi cuerpo se tensó. Majestad, Barek no irá sola. Añadió, Idris irá cerca. Yo pondré más ojos, pero tú serás la pieza visible. Ellos quieren tu silencio. Vamos a ver a quién sirven de verdad. Yo apreté el frasco de medicina hasta que me dolieron los dedos. Pensé en mi madre, pensé en la ficha, pensé en la palabra rendición, y por primera vez algo dentro de mí se rebeló sin ruido, no contra el rey, sino contra la idea de que mi vida solo valía como silencio. Lo haré, dije. El rey asintió apenas. Bien, respondió, porque esta noche no vamos a descubrir solo un contacto. Vamos a descubrir si el enemigo está fuera o sentado a mi mesa. Y cuando lo dijo, la lámpara titiló y yo sentí que la noche ya estaba caminando hacia mí paso a paso con la medianoche en la mano. La tarde se estiró como una cuerda tensa antes de romperse. En el palacio todos seguían moviéndose como si el mundo estuviera en calma. Sirvientes corriendo con cestas, cocineros gritando, órdenes, guardias cambiando turnos. Pero yo sentía otra corriente debajo, algo que no se veía, un rumor sin voz. Idris me llevó a una habitación pequeña cerca del ala interior. No era un cuarto de invitada, era demasiado simple, pero estaba limpio. Y la ventana daba a un patio cerrado donde el frío se acomodaba como una manta. «Quédate aquí hasta que oscurezca», dijo ella. «No hables con nadie», asentí. Ella se quedó en la puerta un momento, como si estuviera decidiendo si debía decir algo más. «¿Tu madre realmente está enferma?», preguntó sin suavidad, pero sin crueldad. «Sí», respondí. «Entonces entiende esto», dijo. «Van a usar eso». No era una advertencia dramática, era una verdad cruda. Yo miré el frasco de medicina sobre la mesa. El vidrio oscuro parecía mirar de vuelta. «Lo sé», dije. Idris dejó en mi cama un manto sencillo, oscuro, con capucha para el puesto. Explicó. «No uses nada que te identifique como del palacio, ni cintas, ni broches, nada». Luego se fue. Me quedé sola y por primera vez desde el Salón de las Columnas tuve espacio para sentir el miedo real. Ese miedo que no se muestra, que no se grita, que solo se sienta en el pecho y te cambia el sabor de la saliva. Pensé en el puesto de peaje viejo. Pensé en la noche. Pensé en Barek sonriendo mientras me daba la ficha, como si ya supiera que yo aceptaría él y lo que me lanzó. También pensé en Orben, en su anillo, en el borde rasgado del libro, en cómo había intentado hacerme parecer ignorante, como si mi hambre me quitara la capacidad de ver. Mi madre me habría dicho, el hambre no te vuelve tonta, te vuelve rápida, y a veces la rapidez es lo único que te salva. Cuando cayó la noche, un golpecito suave en la puerta me hizo levantar de golpe. Idris entró sin ruido. «Es hora», dijo. Me puse el manto. Guardé la ficha en el bolsillo interno, bien pegada al cuerpo. Dejé el frasco de medicina en la mesa. No lo llevaría. Si lo llevaba, era como llevar mi debilidad por delante. Salimos por pasillos secundarios, escaleras estrechas, puertas que crujían apenas. El palacio tiene un esqueleto de piedra lleno de túneles que la corte moderna prefiere ignorar. Pero los ojos como Idris no ignoran, los usan. «¿Cuántos irán?», pregunté. «Los suficientes», dijo ella. «¿Los invisibles?». No pregunté más. Llegamos a una salida pequeña,
cerca de las cocinas. Un guardia abrió sin mirarme. Afuera el aire cortaba. La noche estaba limpia, sin lluvia. Eso era malo. Las noches limpias no esconden nada. Caminamos por un sendero de grava hacia el borde del bosque. Yo iba adelante como la pieza visible. Idris iba a cierta distancia, como una sombra que no existe. A veces la perdía de vista y eso me daba escalofríos porque significaba que estaba haciendo bien su trabajo. El puesto de peaje viejo era una estructura de madera y piedra abandonada, inclinada hacia un lado como un anciano cansado. La barrera levantada estaba rota. En el techo las cejas faltaban, pero aún había un banco dentro y una pequeña mesa donde antes se contaban monedas. Me detuve a unos pasos, respirando despacio. No veía a nadie. Eso era lo más aterrador. La ausencia puede ser una trampa perfecta. Seguí caminando. Mis botas crujieron sobre hojas secas. Entré al puesto y me quedé en la sombra esperando. Escuché un sonido leve, como una rama que se acomoda. Luego una voz detrás de mí. Llegaste. Me giré con el corazón saltando, pero no di un paso atrás. Me obligué a mantener el cuerpo quieto. Era un hombre, no parecía noble. Llevaba ropa de viajero, capa gruesa, barba recortada. Sus ojos eran oscuros y no mostraban emoción. No era alfa en presencia, o si lo era, sabía ocultarlo. ¿Vienes sola?, preguntó. No respondí sin decir más. Él sonrió apenas, como si hubiera esperado esa respuesta. Muéstrala, dijo. Saqué la ficha con dedos controlados y la sostuve a la luz de la luna que entraba por un hueco del techo. El hombre asintió. Bien, murmuró. Entonces, escucha, Omega. Esa palabra me hizo arder por dentro, no por insulto, por la certeza de que me había clasificado como se clasifica una herramienta. Si quieres que tu madre reciba más, continuó, vas a llevar un mensaje. ¿A quién?, pregunté. El hombre se acercó un paso. ¿A quién realmente manda aquí?, dijo. Yo sentí un frío distinto. No del aire, el valle, dije fingiendo que no sabía más. El hombre soltó una risa corta sin humor. El valle es una fachada, respondió. Tú ya lo sospechas, no finjas. Mis dedos se apretaron alrededor de la ficha. Entonces, ¿quién?, insistí. Él inclinó la cabeza y en su mirada vi algo que me heló. No miedo al rey, no respeto, desprecio por la corona, como si el rey fuera un actor y el guión se escribiera en otra parte. Casa Rimeval, dijo al fin. Yo respiré despacio, como si esa palabra no me golpeara el pecho, como si no hubiera visto ese nombre en un listado, como si Barek no la hubiera mencionado como quien deja caer migas. ¿Qué mensaje?, pregunté. El hombre metió la mano en su capa y sacó un pequeño sobresellado con cera negra. No tenía el símbolo de la luna. Tenía otro, una línea diagonal con una muesca como una hoja doblada. Esto dijo, lo entregarás en la cocina del palacio a la tercera campana, antes del alba se lo darás al panadero mayor. Yo tragué saliva. El panadero mayor, un hombre bondadoso que siempre me daba migajas calientes para mi madre cuando podía. ¿Él era parte de esto o era un mensajero sin saberlo? ¿Y si no lo hago?, pregunté. El hombre se acercó más, pero no me tocó. No necesitaba. Entonces, la medicina se acaba, dijo, y cuando la tos vuelva, recordarás esta noche. Mi pecho se apretó. No era violencia, no era amenaza con sangre, era peor. Era chantaje con aire. Yo sostuve el sobre sin tomarlo todavía. ¿Qué hay dentro?, pregunté. No es asunto tuyo, respondió. Ahí el error fatal se repitió en otra forma. Ellos seguían creyendo que yo no entendería, que yo solo obedecía. Yo extendí la mano lentamente y tomé el sobre.
En ese instante vi un destello a la izquierda, apenas una sombra moviéndose en el borde del bosque. Idris estaba cerca observando. El hombre no pareció notarlo o lo notó y no le importó. Bien, dijo, eres más sensata de lo que pensé. Yo quería decirle que no era sensatez, era desesperación dirigida. Pero me callé. Ahora vete, añadió. Y recuerda, si el rey vuelve a intentar hacerse el héroe, la gente lo pagará. No tú, la gente. Esa frase se me clavó porque no era mentira. Si el norte se bloqueaba, quien sufre primero no es un rey. Yo di un paso atrás, guardé el sobre dentro del manto y me giré para salir del puesto. Y entonces escuché otra voz suave desde la oscuridad del camino. Qué obediente me congelé. Esa voz no era del hombre del puesto. Era más fina, más alta y la reconocía, aunque jamás la había escuchado tan de cerca. Barek estaba ahí en la noche, no como emisario elegante, sino como alguien que había venido a ver con sus propios ojos, y yo mordía el anzuelo. Mi cuerpo se quedó quieto, pero mi mente corrió. Si Barek estaba ahí, entonces esto era una prueba preparada, un teatro para medir mi utilidad o mi condena. Barek dio un paso hacia la luz de luna y su sonrisa volvió perfecta. Quería agradecerte, dijo. Has hecho justo lo correcto. Yo sentí el sobre sellado contra mi pecho como una piedra ardiente y supe que la noche no era solo un encuentro clandestino, era una trampa dentro de otra trampa. La sonrisa de Barek en plena noche no se parecía a la sonrisa del salón. Allí era seda, aquí era cuerda. Qué obediente, repitió y dio otro paso, lo justo para que yo pudiera ver. El brillo tenue en el borde de su abrigo no llevaba insignias, no quería ser reconocido, eso ya era una confesión. Yo mantuve las manos quietas como si no tuviera un sobre sellado escondido contra el pecho, pero lo sentía como si ardiera. Me dijiste que solo una vez, respondí, intentando sonar neutra. Y ya fue. Barek soltó una risa corta. Yo dije muchas cosas, comentó. Tú escuchaste lo que necesitabas. El hombre del puesto se movió un poco incómodo. No parecía feliz de tener a Barek ahí. Eso me dio una pista. Barek no era el jefe del lugar, solo era un evaluador, un ojo del valle o de algo más profundo. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Barek inclinó la cabeza como si yo fuera una niña que hacía una pregunta encantadora. Porque me interesa tu futuro, dijo, y porque la corte se alimenta de historias. Quería ver si la historia de la Omega Valiente era real o solo un accidente. Yo apreté los dientes por dentro. No debía mostrar emoción con gente como Barek. La emoción es una cuerda que ellos toman y te arrastran. ¿Y qué viste?, pregunté. Barek se acercó lo suficiente para que su voz pudiera bajar sin que el hombre del puesto lo oyera. Vi que tienes miedo, susurró, y vi que ese miedo está bien entrenado. Eso es raro. Mi garganta se secó. Yo solo quiero que mi madre respire, dije cuidando cada palabra. Su sonrisa se suavizó como si acabara de escuchar una confesión adorable. Exacto, dijo. Y por eso eres útil, porque no necesitas grandeza, necesitas aire, y el aire se negocia. Sentí un golpe de rabia silenciosa, pero la rabia no servía. Lo que servía era el control. Barek miró hacia el bosque un segundo, como si supiera que había ojos alrededor, aunque no pudiera verlos. Dime algo, Sarela, continuó. El rey ya te prometió medicina, protección, una vida mejor. Yo no respondí. Eso ya era respuesta suficiente. Claro, dijo con un suspiro teatral. Los alfas de palacio siempre prometen cuando necesitan una pieza, pero cuando la tormenta pasa vuelven a olvidar. El hombre del puesto carraspeó impaciente.
¿Terminamos?, preguntó seco. Barek le hizo un gesto con la mano, sin mirarlo, como quien aparta una mosca. Un momento. Luego volvió a mí. «Llevas un sobre», dijo, como si fuera obvio. «Y sé a quién va, pero quiero que entiendas algo. Ese sobre no es un mensaje cualquiera, es una llave». Mi pecho se apretó. «Si lo entregas», siguió la llave, «abrirá una puerta. Para algunos será una puerta de paz, para otros será una puerta de control. Y tú, pequeña Omega, estarás del lado correcto si eliges bien». Yo respiré despacio y en mi mente apareció la frase del rey. «Ellos no te están comprando silencio, te están comprando una historia». Barek se estaba adelantando. Quería narrarme mi papel antes de que yo lo eligiera. «¿Cuál es el lado correcto?», pregunté. Barek sonrió satisfecho de que yo jugara. «El lado donde tu madre no tose», dijo. Eso fue el golpe, porque no hablaba de política. Hablaba de mi punto débil como si fuera una cuerda visible en mi cintura. Yo bajé la mirada un instante, fingiendo que me rendía a la emoción. En realidad buscaba un ángulo, una salida, y entonces lo vi. En el póster roto del puesto, alguien había grabado marcas viejas de conteo, rayas horizontales, algunas frescas. Una de ellas tenía la misma inclinación que las 3 líneas del símbolo, como si el lugar mismo estuviera firmado. «Barek», dije levantando la vista, «si yo soy tan útil, ¿por qué no me dices quién manda de verdad?» Él alzó una ceja divertido. «Ya lo sabes», respondió Casarimbal. Dije. Barek no reaccionó con sorpresa. Eso me confirmó que era cierto. Y entonces insistí, «¿Por qué necesitas a una Omega? Si una casa noble manda, puede enviar a cualquiera». Su sonrisa se volvió más fina. «Porque una Omega puede cruzar pasillos sin ser recordada», explicó. «Puede entregar un sobre sin que parezca importante. Puede escuchar, puede volver, y si algo sale mal, nadie llora mucho». La honestidad fría me dejó sin aire por un segundo. Ahí fue cuando decidí que no iba a ser su herramienta. Di un paso hacia el lado, como si el frío me hubiera hecho buscar apoyo en la pared del puesto. En ese movimiento, dejé que la luz de la luna tocara mi mano derecha, justo donde sabía que Idris podría verla desde el borde del bosque. Y hice algo mínimo. Presioné el pulgar 3 veces contra la costura del manto. 3. No era un código perfecto, pero Idris era una mujer de sombras. Entendería que yo estaba marcando peligro y urgencia. Barek siguió hablando, creyendo que yo solo temblaba. «Yo puedo asegurar tu lugar», dijo. «En una cocina mejor, con salario, con medicina constante. Y si el rey insiste en jugar a la firmeza, tú simplemente no te metas». Yo asentí lentamente, como si me quebrara por dentro. «Entiendo», dije. Barek se acercó un poco más, satisfecho. «Bien», dijo. «Entonces, haz lo que te pidieron. Entrega el sobre al panadero mayor, y mañana, cuando te llamen a contar tu gran hazaña en el salón, tú callas, te vuelves invisible». Otra vez invisible. Esa palabra me cayó como agua sucia. Yo apreté el sobre mi pecho y me obligué a sonreír apenas. Una sonrisa pequeña, útil. «Haré lo que conviene», dije. Barek se apartó como si ya me hubiera guardado en un cajón. Esto quería oír. Se giró hacia el hombre del puesto. «Dale la próxima dosis mañana», ordenó. El hombre asintió sin emoción. Barek me miró una última vez. «Recuerda, Sarela, el aire tiene dueño», y se alejó por el camino oscuro, sin prisa. Yo esperé a que su silueta se perdiera. Solo entonces exhalé temblando. Di un paso fuera del puesto. El bosque estaba quieto, pero yo sentía ojos.
Idris no apareció de inmediato. Eso me asustó más que su presencia. Significaba que se estaba moviendo sin dejar rastro. Caminé de regreso hacia el palacio con el sobre escondido, la mente encendida. Si el sobre era una llave, yo tenía que saber qué puerta abría antes de entregarlo. Pero no podía abrirlo. Si lo abría y lo notaban, yo desaparecía. Necesitaba otra cosa. Una copia sin abrirlo, una huella, un olor, un detalle. Cuando la silueta del palacio apareció entre los árboles, una sombra se deslizó a mi lado. Idris no dijo mi nombre, solo caminó junto a mí y eso fue suficiente. Está ahí, susurré Barek. Él supervisa y el sobre es una llave. Idris no se sorprendió. Lo vimos, dijo. Y también vimos algo más. Mi estómago se apretó. ¿Qué? Pregunté. Idris bajó la voz aún más. El hombre del puesto llevaba un hilo en el cuello bajo la ropa, un hilo con los colores de la casa real. Me quedé helada. Colores de la casa real. Eso significaba que no era solo un enemigo externo ni solo una casa noble. Era una red mezclada con el palacio, un lazo que atravesaba ambos lados. Y de pronto la rendición no era un documento. Era una trampa diseñada para cerrar la garganta del reino con una mano mientras la otra mano fingía firmar paz. Seguimos caminando hacia la puerta de servicio. La tercera campana antes del alba se acercaba, y el panadero mayor, el hombre que me daba migajas, estaba a punto de recibir un sobre que podía cambiarlo todo. Yo no sabía si iba a salvarlo o a condenarlo sin querer, pero una cosa sí sabía. Ya no podía jugar a ser invisible. La tercera campana antes del alba no sonó como un llamado, sonó como una advertencia. El palacio a esa hora tiene un silencio extraño, pero no es un silencio vacío. Es el silencio de las cosas que se mueven cuando la gente cree que nadie mira. La piedra guarda pasos, la madera guarda susurros y yo, con el sobre pegado al pecho, sentía que el palacio entero estaba intentando decidir si me tragaba o me dejaba pasar. Idris caminaba a 2 pasos detrás de mí, lo bastante lejos para no parecer mi guardia, lo bastante cerca para que mi piel lo supiera. No hablábamos a veces. El silencio es la única forma de no regalarle tu miedo a los pasillos. Entramos por la puerta de servicio de las cocinas. El calor me golpeó el rostro y por un segundo el olor a levadura, harina y humo me hizo pensar en mi barrio. Mañanas humildes donde el pan era un milagro pequeño y cotidiano. Pero aquí el pan también era política. El panadero mayor ya estaba de pie junto a la mesa larga, con los brazos cubiertos de harina hasta los codos. Era un hombre de ojos cansados y manos buenas, no de bondad perfecta, sino de esa bondad trabajada que te nace cuando nadie te regala nada. Lo llamaban Tulin. Cuando me vio, su gesto se iluminó un instante, como si yo fuera parte de la normalidad que él podía controlar. Sarela susurró, «¿Qué haces despierta? ¿Te mandaron por manteca?» Yo tragué saliva y miré alrededor. 2 ayudantes dormían sentados contra un saco de trigo, la cabeza caída, el fuego del horno respiraba lento. «No vengo por manteca», dije. «Vengo por esto». Saqué el sobre con cuidado, sin mostrarlo demasiado. La cera negra parecía absorber la luz. Maes Tulin enfrunció el ceño. «¿Quién te lo dio?», preguntó bajando la voz, como si la pregunta pudiera romper algo. «Un contacto», respondí, y la palabra me supo amarga. Él no extendió la mano, eso me sorprendió. Solo lo miró. «Me dijeron que hoy vendría algo», admitió, «pero no de ti. Me dijeron que un muchacho del ala de archivo pasaría por aquí antes del alba y yo debía darle un pan especial con una marca». Mi estómago se apretó. «¿Qué marca?», pregunté. Él miró al horno y luego al suelo.
como si el piso fuera más seguro que mi cara. Una luna abierta, dijo con 3 rayas. Sentí que se me erizaba la piel. Idris se movió un paso casi invisible. Maese Tolen la notó recién entonces y su espalda se tensó. ¿Quién es ella?, preguntó. Alguien que no viene por pan. Respondí con cuidado. Maese Tolen entendió de inmediato. Bajó la voz aún más. Yo no sé leer bien, confesó, pero sé reconocer una orden cuando huele a desgracia. Me dijeron, no hagas preguntas, solo entrega el pan. Y yo tragó saliva. Yo pensé en mis aprendices, en mis manos, en no perder el trabajo. Yo sentí una punzada en el pecho porque lo entendía. Entendía ese instinto de sobrevivir con la cabeza baja. ¿Quién te lo dijo?, pregunté. Él dudó, y entonces dijo el nombre que me heló más que el aire del pasillo. El canciller susurró, no él directamente, su escribiente, el de rostro angosto, vino ahí con una sonrisa y con monedas. Dijo que era parte de un protocolo nuevo. Idris no reaccionó con sorpresa, reaccionó con confirmación, como si ese nombre encajara en un mapa que ella llevaba dentro. Yo miré el sobre en mi mano y sentí que el peso se duplicaba. Maese Tolen, dije, si entregas ese pan, ¿a dónde va? Él se pasó una mano por la barba, dejando harina sobre la piel. Al ala de archivo, respondió, según dijeron, pero el escribiente dijo algo más. Dijo que la cocina es el lugar perfecto porque nadie sospecha de un pan, que el pan entra a todas partes. La frase me dio un escalofrío. El pan entra a todas partes. Claro. Y una llave también. Me volví hacia Idris. ¿Podemos llevar esto al rey?, pregunté. Idris me miró un instante largo, luego asintió. Sí, dijo, pero rápido. Maese Tolen tragó saliva. Al rey repitió, Sarela, yo no quiero. Yo le tomé la muñeca con suavidad, lo justo para que sintiera que no estaba solo. Yo tampoco quería, le dije. Pero si esto se firma mal, si los puentes del norte caen, la harina no llega y entonces esta cocina se apaga, tu horno se apaga y tu gente lo paga. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Solo miró el fuego como si estuviera viendo un invierno entero en esa llama. ¿Qué hago?, susurró. Idris respondió por mí. Vas a hacer lo mismo que haces siempre. Dijo, amasar, hornear, pero hoy vas a recordar cada cara que te pida ese pan. Maese Tolen asintió, temblando apenas. Yo sostuve el sobre, y antes de moverme hice algo impulsivo. Acerqué el sobre a mi nariz. No olía solo a cera, olía a resina dulce, a mirto, como las lámparas perfumadas del Salón de las Columnas, como el aroma que el canciller Orben siempre usaba en su guante cuando pasaba cerca de los sirvientes sin mirarnos. Era una tontería pensar en perfumes como pruebas, y aún así, mi cuerpo lo guardó porque en los palacios el olor también acusa. Nos movimos por el corredor interior hacia la cámara privada. El rey nos esperaba con la lámpara encendida, como si no hubiera dormido. Sus ojos tenían la calma de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando confirmaciones. Puse el sobre la mesa. Esto lo quieren dentro del palacio, dije a través del pan. El rey no lo tocó todavía. Miró la cera negra y luego miró a Idris. ¿Lo seguiste?, preguntó. Sí, respondió ella. Barek estaba en el puesto, supervisaba, y el hombre del puesto llevaba colores de la casa real. El rey cerró los ojos un segundo, solo un segundo, como quien se obliga a no reaccionar con rabia. Luego los abrió y me miró. ¿Qué te pidió el mensajero?, preguntó. ¿Que entregara el sobre al panadero mayor? Respondí, a la tercera. Campana, lo hice.
Pero Maese Tolen dice que el escribiente del canciller le ordenó preparar un pan con el símbolo para el ala de archivo. El rey inhaló lento. Entonces la llave entra por la cocina, murmuró. Idris se acercó a la mesa. Majestad, dijo, podemos seguir el pan, ver quién lo recoge, ver a quién se lo llevan. El rey asintió y también añadió, y su voz se volvió más baja. Vamos a abrir el sobre aquí con testigos. Mi corazón se apretó porque abrirlo era cruzar un punto sin retorno. El rey tomó un pequeño cuchillo de escritorio, no como arma, sino como herramienta. Cortó la cera con un gesto limpio. La cera crujió seca, como si estuviera hecha para romper sin dejar rastro. Dentro había una hoja doblada y una segunda pieza, un sello de papel muy fino con marca de agua. El rey desdobló la hoja. Yo miré su rostro mientras leía. Su expresión no explotó. Se volvió más quieta, más peligrosa, y entonces habló con la voz de alguien que acaba de encontrar el centro del nudo. Esto es una orden para reemplazar el decreto, dijo. Sentí que el aire se me iba. Reemplazarlo. ¿Cómo? Pregunté. El rey levantó la hoja para que Idris la viera. El escrito dice que el documento corregido debe llevarse al salón al amanecer, explicó, y que el canciller debe asegurarse de que el rey cele la última página sin leerla durante el gesto ceremonial del pan y la sal. Después, el decreto queda válido, aunque yo me niegue a firmar. Mi piel se heló, la ceremonia, el pan y la sal. El gesto que se hacía para mostrar buena fe, un gesto inocente convertido en trampa. Y ahí estaba la parte más amarga. No necesitaban mi sangre, no necesitaban violencia, solo necesitaban costumbre y una omega silenciosa para mover la llave. El rey dejó la hoja sobre la mesa y me miró. Eso es el error fatal. Dijo, creen que mi mano actúa por hábito y creen que nadie fuera de esta mesa entiende lo que un sello significa. Tragué saliva. Y Barek, murmuré. Barek quería ver si tú obedecías, dijo el rey. Y obedeciste lo suficiente para traernos la cuerda. Yo me sentí culpable y al mismo tiempo útil. Y esa mezcla es peligrosa. El rey se levantó. Ahora dijo, vamos a devolver el teatro. Miró a Idris. Quiero un pan con el símbolo, ordenó, pero no como ellos lo esperan. Quiero que el recolector lo tome. Quiero verlo, y quiero que el canciller crea que su plan avanza. Idris asintió sin dudar. El rey volvió a mirarme. Sar dijo, vas a volver a la cocina. Vas a pedirle a Maese Tolen que prepare el pan, y cuando llegue el escribiente tú estarás allí, no para servir, para mirar. Mi garganta se cerró. ¿Y mi madre? Pregunté y odié que mi voz delatara ese miedo. El rey me sostuvo la mirada. Si tu madre necesita aire, dijo, yo no voy a permitir que el aire lo administre un emisario. Luego hizo una seña a un guardia fuera de la cámara. Traigan al médico real, ordenó. Sentí un golpe en el pecho, como si alguien me hubiera aflojado una cuerda apretada. Pero el alivio duró solo un segundo, porque el rey añadió, y después del amanecer voy a poner esta traición a la luz sin derramar una sola gota. Lo juro, yo asentí. La lámpara tembló como si el palacio mismo entendiera que el alba no traía paz. Traía un choque de verdades y yo, una camarera omega, estaba justo en el centro del tablero. El alba no llegó de golpe, llegó en capas, como si el cielo también necesitara valor para mirar lo que iba a ocurrir dentro del palacio. Volví a la cocina con el manto todavía oliendo a bosque. Maese Tolen estaba despierto, con los ojos rojos de no haber dormido, pero con las manos firmes. Cuando me vio dejó de amasar y esperó como si mi boca pudiera traerle la condena o el perdón. Lo haremos como dijo el rey. Le susurré, un pan con el símbolo, pero esta vez para mirar quién lo toma.
Maese Tolen tragó saliva y asintió. No preguntó más. En los hombres buenos llega un momento en que el miedo se vuelve demasiado costoso. Yo tomé un trocito de masa y con harina dibujé la luna abierta con 3 rayas, igual que lo había visto. Sentí una náusea rara al hacerlo, como si estuviera copiando una mentira con mis propias manos. Y aún así lo hice, porque ahora esa marca era un anzuelo que nosotros también sabíamos usar. Idris apareció y desapareció entre sombras, dejando ojos en lugares donde yo ni siquiera imaginaba que cabía una persona. No necesitaba decirme el plan en detalle, solo me dijo una frase y me la guardé como una oración. No te apartes de lo sencillo, susurró. Mira, respira, recuerda. A la hora acordada, el escribiente del rostro angosto entró por la puerta lateral fingiendo casualidad. Traía una bolsa vacía, como quien solo viene por pan. Su sonrisa era demasiado grande para un pasillo tan temprano. Maese Tolen dijo con una voz azucarada. Vengo por lo de siempre. Maese Tolen señaló una bandeja. El pan con el símbolo estaba ahí, calentito, perfecto. La normalidad más peligrosa del mundo. El escribiente lo tomó sin mirar demasiado, pero yo vi sus dedos. Dudó una fracción de segundo, como si temiera que el pan le quemara la piel. Yo me acerqué con una jarra de agua, como si fuera una camarera común. Mi bandeja invisible regresó por un instante. Lo miré lo suficiente para anar el detalle final. En su cuello, bajo el cuello alto, asomaba un hilo discreto con colores que no eran del Cientón Barrio ni del Valle, eran del palacio. El escribiente se fue. Idris no lo siguió a la vista, lo siguió como siguen las sombras, que es la única forma segura. Yo me quedé en la cocina, fingiendo respirar normal, mientras el corazón me golpeaba como si quisiera escaparse. Maese Tolen no se movía, solo miraba el horno. El fuego parecía más silencioso que nunca. Pasaron minutos eternos. Luego un guardia vino por mí. El rey te llama, dijo. Mekhaej condujeron por un corredor angosto hacia la base de la torre de archivo. Allí el aire era más frío, como si el papel guardado tuviera su propio invierno. Vi a Idris junto a una columna. No me miró de frente, pero su postura me dijo que el hilo había sido seguido. El rey estaba allí también con 2 testigos de la casa real que yo no conocía. Gente que se veía aburrida de nacimiento, pero que hoy tenía los ojos muy abiertos. Frente a ellos, el escribiente estaba pálido, con el pan en la bolsa, como si fuera un ladrón sorprendido con harina en las manos. Y más allá, saliendo del arco de piedra con pasos medidos, llegó el canciller Orben. Traía otro libro bajo el brazo, el duplicado sellado, o al menos eso quería que creyéramos. Cuando vio al escribiente atrapado, su rostro cambió por un instante y luego volvió a su máscara. Majestad, dijo inclinándose, esto es un malentendido. El rey no levantó la voz. No, respondió, esto es un hábito y hoy lo rompemos. Hizo una seña y uno de los testigos tomó el libro duplicado, lo abrió y mostró el sello de archivo intacto. Era real. Y aún así, el rey no sonrió porque sabía lo que venía. Sarela, me dijo, ¿reconoces el hilo del cuello del escribiente? Yo asentí. Es del palacio, dije, y pan la llave. Orben intentó reír. Majestad, estamos hablando de pan, dijo de rutina de cocina. El rey dio un paso hacia él, lo justo para que Orben no pudiera esconderse detrás de la distancia. Estamos hablando de confianza, respondió. Y tú la cambiaste por una cifra. El rey tomó la bolsa del escribiente y sacó el pan con el símbolo. Lo sostuvo a la luz. Este pan debía abrirte el camino para reemplazar el decreto, dijo, como dice el sobre de cera negra.
Orben parpadeó una vez y entendí que ese era el momento en unos que su mente buscaba salida. «Yo no sé de qué sobre habla», dijo el rey. No discutió, simplemente mostró el papel que habíamos abierto, la orden de reemplazo, la ceremonia del pan y la sal, la instrucción para que el sello se pusiera sin lectura. Los testigos lo leyeron. Uno de ellos dejó escapar una exhalación lenta, como si no pudiera creer que algo tan simple pudiera ser tan sucio. Orben apretó la mandíbula. «Majestad», dijo, «esa hoja puede ser falsificada». El rey asintió como si le diera la razón. Por eso dijo, «Vamos a usar el duplicado sellado, el verdadero». Ordenó abrir el registro duplicado y comparar fechas con el libro rasgado que Orben había traído antes. Las entradas que faltaban en el libro rasgado estaban completas en el duplicado. Rutas, guías, marcas, nombres. Casa Rimeval aparecía donde yo la había visto una vez, como una sombra escrita. El puesto de peaje viejo figuraba como paso de mercancía, registrado con un código que no era comercial, era de conveniencia. Orben intentó hablar, pero el rey levantó una mano y lo silenció sin humillarlo, sin teatralidad. Orben dijo, «En tu mesa había un plan para entregar los puentes del norte sin que el reino lo entendiera, sin violencia, sin gritos, solo con costumbre. Eso es lo que más me asusta, porque significa que confiamos demasiado en lo que siempre hicimos». Orben tragó saliva. Su voz se quebró apenas cuando respondió. «Lo hice por estabilidad. Lo hiciste por control», dijo el rey. «No hubo castigo ruidoso. No hubo espectáculo de dolor. Solo hubo una frase que cayó como una puerta que se cierra. Desde este instante ya no eres canciller». Orben se quedó quieto, como si no supiera dónde apoyar su cuerpo sin su título. El rey miró al escribiente. «Y tú», dijo, «vas a decirnos cada nombre en esa cadena. Hoy el palacio va a aprender a mirar». El escribiente bajó la cabeza, derrotado más por la evidencia que por el miedo. El rey me miró a mí. «Vamos al salón», dijo. «Los emisarios esperan el gesto del pan y la sal. Se lo daremos, pero con verdad». Cuando entramos al salón de las columnas, el amanecer ya pintaba una línea pálida en las ventanas altas. Barek estaba allí, sentado como si nada hubiera cambiado, con su sonrisa lista. Cuando vio el pan con el símbolo en manos de un testigo real, la sonrisa no se rompió, pero se tensó. El rey se sentó. El pan y la sal se colocaron como siempre. La costumbre respiró y luego el rey habló. «Hoy el pan no es ceremonia», dijo. «Hoy el pan es testigo». Leyó la cláusula falsa, mostró la cifra, mostró la orden de reemplazo, mostró el duplicado sellado. No gritó, no insultó, solo narró la verdad con calma. Y cuando la verdad se dice con calma, suena más fuerte que cualquier amenaza. Barek intentó intervenir con cortesía, pero el rey lo detuvo con una mirada. «Puedes volver al valle», dijo el rey, «o puedes sentarte y negociar sin trampas. La paz no se firma con una garganta amarrada». Barek se quedó sin palabras por primera vez, y yo vi detrás de sus dos ojos el cálculo cambiar de rumbo. No era derrota, era adaptación. Pero al menos por hoy la trampa había perdido la oscuridad que la protegía. Cuando todo terminó, cuando el salón se va y los pasillos recuperaron su ruido habitual, el rey me llamó a la cámara privada. Allí estaba el médico real. Listo para ir al barrio, me miró con respeto simple, como quien entiende que el aire no es un premio, es un derecho. El rey me dijo, «Tu madre respirará». No por favor de un emisario, por decisión del reino. Yo sentí que algo en mi pecho se aflojaba como si me hubieran quitado una piedra que llevaba desde niña. «Y tú», añadió,
Si quieres, puedes quedarte como ojo del registro, alguien que vea las cifras antes de que se conviertan en hambre. Yo miré mis manos, manos de bandeja, manos de harina, manos que habían sostenido una ficha fría en la noche. Quiero quedarme, dije, pero no para ser importante. Quiero quedarme para que nadie vuelva a perder un invierno por una sola cifra. El rey asintió esa tarde, fui al barrio con el médico, y cuando mi madre abrió la puerta y me vio, sus ojos se llenaron de agua. No lloró de tristeza, lloró de alivio. Te enseñé a mirar, me susurró tocándome la mejilla con dedos temblorosos. No para que te metieras en problemas, sino para que no te tragaran las mentiras. Yo la abracé, y en ese abrazo entendí el final verdadero de esta historia. No era el rey salvando al reino, era una omega, aprendiendo que su mirada también tenía lugar en el mundo. Y cuando el sol se alzó por completo, el norte seguía siendo nuestro. No por fuerza ni por violencia, por una cosa más frágil y más valiente, la verdad dicha a tiempo.